73. Fue tan breve la Primera República que la Constitución ni se llegó a aprobar. Por eso no tenemos una Constitución de 1873, sino el proyecto de Constitución Federal de 1873. Aquí ya se rompe con la monarquía y es nuestro primer texto republicano. Todos los demás textos del siglo XIX, como sabemos, son textos monárquicos. Es un texto avanzado, es un texto muy diferente a todos los anteriores, primero por este elemento republicano, segundo porque era una constitución federal. España ya pasaría a ser un estado compuesto de estados. De hecho, la Constitución comienza enumerando cuáles van a ser los estados miembros de la Federación Española, proclama la separación absoluta entre Iglesia y Estado. Nos encontramos ya el Tribunal Supremo, que es llamado Tribunal Supremo Federal, es decir, algunos elementos muy novedosos, también una declaración de derechos importante, y el asunto es que no llegó a entrar en vigor por la brevedad de la Primera República, que duró menos de un año. Y a partir de ahí el siguiente texto ya sería el de la Restauración, es decir, como sabemos, tras el sexenio revolucionario, que fue periodo 1868-1874, se produce la Restauración Borbónica y ahí se redacta una nueva Constitución que hasta la actual pues ha sido la que más, la que una vigencia más larga ha tenido, aunque con muchas dificultades de aplicación, que fue la Constitución de 1876. Como digo, una Constitución importante desde el punto de vista de que su periodo de aplicación fue muy amplio, porque fue pues, hasta el final del reinado de Alfonso XIII, que como sabemos fue en 1930, si bien es verdad que desde 1923, desde luego con el golpe de Estado de Primo de Rivera, ya no tuvo aplicación efectiva, ¿no? Con lo cual su aplicación efectiva, incluso con los matices que se quieren hacer a esta idea de aplicación efectiva, pues habría sido desde 1876 a 1923. Aún así, como vemos, el más amplio periodo de aplicación de una de nuestras constituciones, superando todavía a la de 1978. Y esta ya tenía un carácter mucho más moderado. Se vuelve a la monarquía, se vuelve una monarquía limitada, se vuelve a proclamar la religión católica, se recupera el sufragio censitario frente al sufragio universal que habían tenido los dos últimos textos de 1869 y 1873. Y, como digo, se establece un tipo de monarquía moderada. Tuvo esa amplia vigencia, pero, como sabemos, a partir de hasta 1930 llega el reinado de Alfonso XIII y hasta 1931 llegaría el reinado de Alfonso XIII, que es el año en el que es proclamada la República, como consecuencia de unas elecciones municipales y por tanto no porque se rompiera o se celebrase un referéndum o se estableciera primeramente una constitución que modificase esta, sino que el rey huye de España, en realidad, después de ver que los resultados pues no le eran, y sobre todo las manifestaciones en las calles y las protestas pues ya no le eran propicias, huye de España y esto conlleva la inmediata proclamación de la República, que fue la Segunda República, el día 14 de abril de 1931. El resto del año se dedica, entre otras cuestiones, a la elaboración de la Constitución, la de 1931. Esta Constitución pues también es muy importante, desde luego es, desde el punto de vista del análisis que vamos a hacer luego de la Constitución de 1978, sin duda alguna es la más importante. Es la más importante porque es la que más influencia genera en la Constitución de 1978. Es una Constitución muy moderna y muy avanzada desde muchos puntos de vista, se vuelve a ese modelo republicano, por lo tanto ya no tendríamos monarquía, pero tendríamos un ejecutivo dual, es decir, habrá un presidente de la República, un jefe del Estado, que tendrá un papel más simbólico y representativo que político, pero también fue polémica la consideración real de cuál sería su peso, de cuáles serían sus posibilidades, ¿no? Porque el presidente de la República, por ejemplo, tenía una facultad de disolución, de las Cortes, pero que
que tendría serias limitaciones, y luego fue polémica la cuestión porque le costó la destitución a Aniceto Alcalá Zamora, ¿no? Que fue el primer presidente de la Segunda República, y que en 1936 pues, fue destituido argumentando que se excedió en sus facultades de disolución en la última disolución, precisamente para convocar aquellas elecciones. Las Cortes resultantes le destituyen entendiendo que esa disolución fue ilegítima. Bueno, lo que quiero decir es que el presidente de la República no tenía todo el poder político, tenía un papel más representativo, más simbólico, pero tenía algunas facultades que fueron luego en la práctica controvertidas. Y luego tendríamos, por supuesto, al presidente del gobierno, llamado presidente del Consejo de Ministros. Tenemos esta Constitución de 1931, también una novedad es que es unicameral. Desde 1812, que fue la de Cádiz, todas las demás habían sido bicamerales. De hecho, las únicas dos ocasiones de nuestra historia constitucional en la que hemos tenido un parlamento de una sola cámara son estas dos, 1812 y 1931. Y luego establece una república parlamentaria, es decir, todo el peso recae en el Parlamento, en esas Cortes o Congreso de los Diputados unicamerales, porque no había Senado. Tiene una declaración de derechos importante. Hay que pensar, esto ya lo veremos en un tema posterior cuando veamos el Estado social, pero que el constitucionalismo propio del Estado social va a nacer probablemente con la Constitución de México de 1917, lo vamos a encontrar en la Constitución de Weimar de 1919, y la Constitución Española de 1931 supone un avance importante en esta línea, ¿no? De hecho, es para aquel momento muy innovadora, una de las primeras constituciones, como digo, que contiene dentro de la Declaración de Derechos, derechos vinculados a los aspectos sociales, económicos, laborales, etcétera, etcétera. Una regulación muy detallada. También establece un principio de soberanía popular, un principio de sufragio universal, y establece un modelo de Estado no federal como en la Primera República, pero sí descentralizado o con posibilidad de descentralización. El Estado se llama Estado integral, en realidad es el modelo de Estado regional. Tan importante es que ha tenido influencia en el gran modelo de Estado regional que tenemos hoy en día, que es Italia, ¿no? El modelo italiano es el que se toma como principal modelo de Estado regional, pero es que Italia tuvo mucha influencia de la Constitución Española de 1931. Aunque, como digo, aquí no se decía que el Estado fuera Estado regional, pero se llamaba integral, pero se concedía autonomía a las regiones siempre que aprobaran el estatuto. Lo que sucede es que, a diferencia de lo que ha sucedido en la Constitución de 1978, no todo el mapa español se convirtió en regiones con un estatuto de autonomía, sino en realidad muy pocas durante la vigencia de la República, tan solo Cataluña, y luego ya en los últimos años, pero iniciada la guerra, llegaron a aprobar su estatuto el País Vasco, Euskadi y Galicia. Por lo tanto, solo se aprobaron 3 estatutos de autonomía, solo 3 regiones accedieron realmente a la autonomía. Sin embargo, también en esto el modelo de 1931 es importante. Lo es en derechos sociales, lo es en ese modelo regional, y lo es también por una novedad absoluta para España y relativa para Europa, como fue el Tribunal de Garantías Constitucionales. Absoluta para España porque antes de 1931 nunca habíamos tenido un tribunal constitucional. Teníamos ya el Tribunal Supremo, ese ya hemos mencionado en 1873, pero nunca un tribunal constitucional. Pues bien, aquí se aprueba el primero, que es Tribunal de Garantías Constitucionales. Primero de España y tercero del mundo. Por lo tanto, es importante, porque antes solo se habían aprobado los de Austria y Checoslovaquia en 1920. Por lo tanto, es el tercer sistema del mundo en orden cronológico de tribunal constitucional, de creación de una jurisdicción constitucional concentrada. Diferente a los anteriores, incluso con alguna influencia ya del modelo norteamericano, que es el modelo difuso, como veremos en algún momento, pero como digo, pues también este elemento es importantísimo. Bueno, ha sido una síntesis muy apretada, pero de esta manera creo que he podido destacar de manera sintética lo más importante que cada constitución aporta a la historia de nuestro constitucionalismo. A partir de ahí, pues ustedes fácilmente no pueden hacer un poco el esquema de los esquemas, es decir, el resumen
de cuáles son las constantes de la historia de nuestro constitucionalismo y las excepciones que ha habido, ¿no? Un predominio del elemento monárquico frente al republicano, pero con excepciones importantes, del modelo bicameral de Parlamento frente al unicameral, pero también con excepciones importantes. En el siglo XIX, predominio de constituciones centralistas sobre las descentralizadas, pero ya tenemos en 1873 ese proyecto de Constitución Federal, y luego nuestro antecedente más próximo, que es el de 1931. Y bueno, pues como digo, también en esa Constitución esas otras novedades tan importantes que hemos destacado. En materia de derechos no hablaríamos tanto de una constante, sino que tenemos algunas constituciones que no tienen declaraciones de derechos, y en las que reconocen derechos lo que hay es un crecimiento. Primero empiezan constituciones incluso sin una declaración propiamente, sino que intercalan reconocimiento de 2, de 3 derechos, como en 1812 encontramos, y poco a poco estos se van ampliando hasta que ya se incorporan en declaraciones de derechos cada vez más amplias. Ahí, naturalmente, vuelvo a insistir, 1869, 1873 y sobre todo ya 1931 son las que aportan unas declaraciones de derechos de una mayor amplitud. Por supuesto, otra constante ha sido el modelo parlamentario. Nunca hemos tenido un modelo propiamente presidencialista en la historia constitucional española en lo relativo a la separación de poderes, y luego también lo que hemos tenido, como se ha visto, es esa alternancia entre sufragio censitario y sufragio universal. En el siglo XIX el predominio fue el sufragio censitario, pero encontramos textos con sufragio universal, aparte de ese de 1812 que ya hemos mencionado,